Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Jamunatira Banachari Yamunatira Banachari Jaya Radha Madhavo Kunja Jaya Radha Madhavo Kunja Ahora Premanandi. Espero que se sientan bien todos, que salud y vida espiritual. ¿Cómo? No sé si nos sentimos bien, pero si nos sentamos bien, estamos bien sentados. Es que ustedes son jóvenes, esperen que lleguen a mi edad para que sepan lo que es sufrimiento. Está muy joven todavía. 5 o 7. Despertarse a la 1 o 2 de la mañana y no poder dormir otra vez, muy regularmente sucede. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 12, texto 12 al 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Manyur Mahinaso Manyurmanu Mahinaso Mahanchiva Ritadvajaha Mahanchi Varitadvajaha Ugrareta Babakalu Ugrareta Bhavakalo Vamadevo Dritavrata Vamadevo Dritavrataha Manyurmanur Mahinaso Mahinaso Manchiva Ritadvijaha Mahanchiva Ritadvajaha Ugrareta Bhavakalo Ugrareta Babakalu Vamadevo Dritavrataha Vamadevo Dritavrataha Manyurmanu Mahinaso Mahachiva Ritadvajaha Ugrareta Bhavakalo Vamadevo Dritavrataha. Govinda, ¿quieres cantar? Manyurmanur Mahinaso Mahanchiva Ritadvijaha Ugrareta Bhavakalo Vamadevo Dritavrataha. Drudra dijo, mi querido muchacho, Brahma
Ugrareta, Baba, Kala, Vamadeva y Dritabrata. Texto 13. Dirdriti Rasalo Macha Niyutsarpir Ilambika Iravati Swadadiksha Rudranyo Rudrate Striyaha o Rudra. Tienes también 11 esposas, conocidas con el nombre de Rudranis, y son estas: Di, Driti, Rasala, Uma, Niyut, Sarpi, Ila, Ambika, Iravati, Swadha y Diksha. Texto 14. Grihanaitani namani stanani chasayoshanaha evi srija prajabhavi prajanamasi yatpatihi. Mi querido muchacho, tú puedes ahora aceptar todos los nombres y lugares que he señalado para ti y para tus diferentes esposas. Y como ahora eres uno de los amos de las entidades vivientes, puedes aumentar la población en gran escala. Significa: Brahma, como padre de Rudra, seleccionó las esposas de su hijo, los lugares donde habitar y también sus nombres. Es natural que se deba aceptar la esposa que el padre elige, tal como un hijo acepta el nombre que el padre le da, o tal como acepta la propiedad que el padre le ofrece. Este es el procedimiento general para aumentar la población del mundo. Por otro lado, los Kumaras no aceptaron el ofrecimiento de su padre, porque ellos estaban elevados muy por encima de las ocupaciones de engendrar gran cantidad de hijos. Tal como el hijo puede rechazar la orden de su padre en pro de metas más elevadas, también el padre puede negarse a apoyar la intención de sus hijos de aumentar la población si tiene metas más elevadas. Om Gyana Timirantasya Gyanantana Samakaya Chakshurupritanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada realizó por la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes, respetuosas reverencias. Srila Prabhupada ki jai. Aunque Rudra, o sea Shiva, nació de Brahma, del entrecejo de Brahma, él es superior a Brahma, porque Brahma es mortal y Shiva es inmortal. O sea, en cada creación otra entidad viviente ocupa el puesto de Brahma, pero Shiva siempre es la misma persona. Más así como Krishna también nació de Vasudeva y Devaki, pero o sea, él es superior a ellos, aunque es su hijo. Krishna pues es la suprema personalidad de Dios y él elige quién van a ser sus padres. No cualquier persona puede hacer el papel de su padre. Entonces, como Brahma tenía la intención de aumentar la población del universo, porque es necesario, pues, entonces él creó hijos de su mente para ese propósito. Los primeros hijos fueron los Kumaras, y él les dio: hagan austeridades para que después se casen y poblen el universo. Ellos se negaron. Entonces Prabhupada explica el significado que uno puede negarse a seguir la orden del Padre si es para un propósito más elevado. Esto me acuerdo cuando Prabhupada visitó Venezuela. En una clase un señor le preguntó a Prabhupada: maestro, ¿es verdad que para la vida espiritual lo mejor es que todo el mundo se case? Y Prabhupada dijo: no, lo mejor para la vida espiritual es permanecer brahmachari. Pero como tú no puedes, te vuelves un papá soltero, entonces eso no es bueno, eso es pecaminoso. En pocas palabras, Prabhupada está diciendo: no hagas nada artificialmente. Si puedes ser brahmachari, obviamente es lo mejor. Pero si no puedes, no te vuelvas un papá soltero. O sea, no tengas vida sexual ilícita. Pero lo mejor para la vida espiritual es ser brahmachari, obviamente, ¿no?
Prabhupada dice que el celibato da mucha fuerza, no solo espiritual, incluso material. Prabhupada dijo que como Gandhi a los 30 años decidió ser célibe, ¿no? Pero para una finalidad, ¿no?, material, pues quería tener fuerza para sacar los ingleses de la India, ¿no? Y tenía esposa, ¿me explico? Pero Prabhupada dice que por eso agarró tanta fuerza, porque practicó celibato, ¿no? Entonces, ahora bien, sucedió algo interesante, ¿no? Es interesante que Brahma ya le dijo a su hijo Rudra: estas son tus 11 esposas, estos son tus nombres, estos son los lugares donde vas a estar. O sea, ¿no? Es interesante eso, que ya viene todo como determinado de cierta manera, ¿no? O sea, Krishna no tuvo que hacer nada para ser Dios, no tuvo que hacer austeridades o penitencia, o nadie lo creó a él, simplemente eternamente existe, ha existido y seguirá existiendo. Y nosotros también. Krishna le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita: ni tú, ni yo, ni todos estos ríos nunca hemos llegado a existir, siempre hemos existido, y en el futuro nunca dejaremos de existir. Entonces, sabiendo que todos somos eternos, debemos estar interesados en recuperar nuestra vida eterna. O sea, la meta del ser humano es recuperar su vida eterna. Y para eso hay que practicar austeridades, penitencia. ¿Cuál es la idea de hacer austeridades? Una vez una devota me preguntó: ¿por qué a Krishna le gusta que suframos? O sea, se refería a ayunar algunos días de décadas y no comer grano. Ella le cree: hay devotos que sufren mucho de décadas porque no tienen que comer grano, ¿no? O sea, pueden comer otras cosas, pero lo ven como un gran inconveniente. ¿Y cuál es la idea detrás de eso, no? Prabhupada explica que tapasya, la austeridad, significa que aceptas alguna incomodidad del cuerpo o de la mente voluntariamente con la finalidad de avanzar espiritualmente. Yo le dije a la devota: mira, Krishna quiere ver que para nosotros es más importante Él, complacerlo a Él, que satisfacer nuestro cuerpo, nuestras necesidades del cuerpo. O sea, sacrificas algo para algo superior. Como leímos en esta elevación, Chandrakanti decidió no casarse, ser célibe siendo una mujer, lo cual es poco común, porque quería tener a Krishna como esposo, ¿no? O sea, si uno tiene una meta elevada, superior, tiene que renunciar a la complacencia material, pues, de los sentidos, porque no puede tener las dos cosas. No puede estar con Dios y el diablo al mismo tiempo. Entonces, claro que la vida de casado es una vida que tiene un permiso para gratificar los sentidos, pero bajo ciertas regulaciones, no irrestrictamente. Hay restricciones. Y la idea es que gradualmente los casados eventualmente puedan abandonar la vida sexual. Esa es la idea. No es que lo aumente, sino que lo van disminuyendo hasta que puedan dejarlo del todo, ¿no? Ya a cierta edad, por supuesto, ¿no? A cierta edad, después de los 50, por ahí. En Kali Yuga 60, diría yo, ¿no? Pero ese es el propósito, de la vida humana, del ser humano, la vida espiritual, e ir reduciendo la tendencia al disfrute material. Entonces, o sea, el señor Shiva, cuando va a destruir el universo, se expande en 11 rudras. Entonces, esos son los nombres de los 11 rudras que se verá que están en el mundo espiritual, ¿no? Ya sea Goloka o Vaikuntha. Ellos también tienen avatares.
que vienen al mundo material para el servicio del Señor, ¿no? A veces vienen junto con el Señor, a veces vienen por el deseo del Señor para ejecutar una misión, ¿no? Y Prabhupada incluso pueden estar al mismo tiempo en varios universos simultáneamente. Y son almas, no son Dios, pero tienen ese poder, siendo almas liberadas, ¿no? Prabhupada, es difícil entender eso en el estado condicionado, pero en el estado ya de comprensión espiritual se puede entender que todo eso es posible, ¿no? Entonces, Brahma, Shiva y Vishnu, a veces la gente le llama a la Trinidad hindú, ¿no? Saben que Prabhupada explicó, cuando Prabhupada escuchó primera vez sobre la Trinidad cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Prabhupada dijo, sí, el Padre es Dios, ¿no? Vishnu, Krishna, el Hijo es el devoto puro y el Espíritu Santo es Paramatma. Él lo explicó de esa manera, ¿no? Para como entender el contexto, ¿no? Entonces, en el sentido de que la gente lo ve como la Trinidad hindú, se dice en el Srimad Bhagavatam que entre los tres, Brahma, Vishnu y Shiva, solo Vishnu puede dar liberación, ¿no? Entonces, o sea, se queda muy claro. Es que mucha gente tiene el concepto erróneo que Brahma, Vishnu y Shiva están igual al mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, hay una historia en el Bhagavatam de un sabio, a ver si me acuerdo su nombre. ¿Ah? No Brigu, es otra historia. Atri Muni. Atri Muni, él estaba adorando al Señor del Universo con la idea de tenerlo como hijo, él y su esposa, pero no mencionó nombre, simplemente el Señor del Universo, Jagatpate. Jagatpate quiere decir el Señor del Universo. Y cuando lo hizo todo correctamente, o sea, satisfizo, aparecieron los tres, Brahma, Vishnu y Shiva, en su ermita. Brahma, el Señor del Universo, porque lo crea, Shiva porque lo destruye, y Vishnu porque lo mantiene. Entonces los tres son señores del universo, ¿no? Y entonces ellos le dieron la bendición de tener una encarnación parcial de cada uno de ellos como su hijo. ¿Qué es una encarnación parcial? Una encarnación parcial quiere decir que no es plenaria. O sea, son términos técnicos de las escrituras. No es Vishnu. No es Vishnu. No, o sea, el avatar que vino de Vishnu se llama Dattatreya, es Vishnu Tat. Aunque puede ser un Sakyavesha avatar también, ¿no? Poco conocido el Dattatreya en nuestra literatura védica, pero en la India hay una sampradaya que viene de Dattatreya. Sí, de hecho, la devota esta hindú. De Querétaro es seguidores de Dattatreya. El abuelo cantaba 64 tonos. Sí, sí son devotos, siguen en Kadas y siguen todo. Ella es impersonalista, pero él... Sí, yo sé, pero ahí está, ¿no? En el camino. Se sabe Vishnu Sahasranam de memoria. ¿Cómo? Se sabe Vishnu Sahasranam de memoria. Wow. Sí, son muy piadosos los hindúes. De pequeños aprenden mantras, aprenden oraciones, ¿no? Escuché una historia de una señora hindú que también hacía arte desde la infancia, hacía todo, pero no conocía mucho el trasfondo filosófico detrás de eso. Pero cuando leyó los libros de Srila Prabhupada, dijo, aquí está claramente todo explicado, ¿no? O sea, se volvió pues, seguidora de ISKCON, ¿no? Hay explicación filosófica de qué significa hacer un arte, qué propósito tiene, ¿no? Porque lo ven como un ritual,
simplemente un ritual familiar, tradicional que tienen que seguir, porque así le enseñaron, pero no hay la explicación filosófica, porque a menos que tenga uno la guía de devotos del Señor, es difícil entender el propósito, ¿no? O sea, en otras religiones, o sea, no es tan complejo la explicación de las cosas, ¿me explico? Pero en la cultura hindú es la única que hoy en día, de todas las religiones, que todavía acepta que hay muchos semidioses, cosa que en otras religiones negaron completamente. Y en su ignorancia lo llaman falsos dioses. Pero no es que eran falsos, simplemente eran subordinados a un solo Dios supremo, pero no es que eran falsos, ¿no? Entonces, pero introducir el monoteísmo fue idea de Abraham, ¿no? Y por eso se dice que las religiones que vienen de él se llaman abrahámicas, o sea, el judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones abrahámicas. Y él introdujo la idea de un solo Dios, pero él no sabía ni la forma ni la residencia, no tenía mucha información, pero le llegó esa revelación que hay un solo Dios supremo, ¿no? Y fue un gran aporte en su época, por supuesto, al mundo de la religión, porque, o sea, antes adoraban muchos dioses en todas partes del mundo también. En el Medio Oriente, en todas partes del mundo, en Grecia, adoraban muchos diferentes dioses. Vi una vez un video de Abraham hablando con su hermano. El hermano adoraba a otros dioses. Y el hermano le dice a Abraham, mira, yo adoro a este Dios, se llama así, esta es su característica, su forma, etc. Pero tu Dios, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Qué forma tiene? No tienes respuesta, ¿no? Porque no recibió la revelación. Incluso Moisés, que hablaba con Dios, conversaba con Dios, no recibió la revelación de la forma de Dios. Escuchó su voz, eso sí. Y si tiene voz es una persona. Obviamente. Entonces, ¿ah? ¿No qué? La Alexia es una parte que se habla. Ah, sí. Entonces, pero en la tradición de la India védica es más compleja la teología, porque se acepta que hay muchos dioses, le llamamos semidioses, porque tienen poderes sobrehumanos, ¿no? Todos ellos tienen poderes sobrehumanos, pero obviamente ninguno de ellos está al mismo nivel que Vishnu o Krishna. Ellos todos se consideran a sí mismos sirvientes de Dios, ¿no? Entonces, a veces los shivaístas y los vishnuitas tienen, ¿cómo se llama? Discusiones, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Peleas, ¿no? De que Shiva es el superior, el Dios supremo, y citan el Shiva Purana. Y los vishnuitas citan el Vishnu Purana, ¿no? Entonces, pero Vishwanath Chakravarti se ríe de todo eso. Él dice, no entienden que Shiva no tiene existencia independiente de Vishnu. Él es el mismo Vishnu transformado. El Brahma Samhita da el ejemplo de la leche y el yogur. El yogur no es otra cosa que transformación de la leche, o sea, viene de la leche. Entonces él se transforma, ¿no? Ocurre una transformación en él. Porque Mahavishnu, él no toca la energía material, solo la mira
y al mirarla le inyecta las almas dentro de ella. Y esa mirada de Mahavishnu, Prabhupada menciona el Bhagavatam que esa mirada es Shambhu es Shiva. Por eso se dice que Shiva y Durga son padre y madre de todas las entidades vivientes. Durga porque nos da la forma física, la fuente de toda la energía material, ella es la energía material personificada. Entonces todos los cuerpos materiales, ella es la mamá. Y Shiva es el padre, en el sentido de que es la mirada de Mahavishnu, o sea, personificado, por supuesto, que engendra las entidades vivientes. Pero cuando Brahma le dice a Shiva, a Rudra, que engendre entidades vivientes, al comienzo no engendró buenas entidades vivientes. Puro demonio lo que salía. Entonces Brahma le dice para, no siga procreando. Más bien primero las austeridades, penitencias y así, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? La visión, la cosmovisión, ¿no? Según los Vedas es muy complejo. Por eso Prabhupada quería un planetario védico en Mayapur para explicar, ¿no? La cosmovisión védica, ¿no? Cómo era todo. Prabhupada era como un chandelier, como una lámpara, ¿no? Con diferentes. Todo estaba conectado. ¿Ya lo están haciendo el planetario? ¿Cómo? ¿Lo están haciendo el planetario? Supuestamente que sí, es parte de todo esto. Tienen que hacerlo, es la instrucción que Prabhupada les dio. Y por supuesto consultaron con los devotos astrónomos, científicos, etc. de cómo hacerlo, ¿no? O sea, la idea es que la gente que vaya allí reciba esa información. Además de templo, es planetario, ¿no? No sé cómo lo harán, no he visto todavía fotos, pero es un gran reto, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Porque el quinto canto, ahí donde se habla de todo este asunto del universo, Prabhupada cuando publicó ese libro, el quinto canto, algunos devotos se confundieron y se fueron del movimiento. Porque todo lo que decía en el quinto canto contradecía muchas cosas que dicen los científicos del universo. Incluso cuando supuestamente los astronautas aterrizaron en la Luna y salió en la televisión, bueno, tú te acuerdas, estabas pequeño en esa época, ¿no? 3 años. 3 años. Tú no habías nacido todavía. Yo lo vi en la televisión. Y todo el mundo, el primer hombre en la Luna. Y Prabhupada fue el único que dijo, no, eso no sucedió. Varios devotos se confundieron. Por eso, nada más porque Prabhupada dijo que no fueron a la Luna, se confundieron y se fueron del movimiento. No, lo estamos viendo, ¿cómo que no fue? ¿Y qué cree? Y después resultó que la misma gente investigó y se dieron cuenta que fue todo un montaje. Incluso el fabricante del motor, ¿cómo se llama eso? De los cohetes, el propulsor, él dijo, eso no tenía capacidad para llegar hasta ahí. En 1969 no estaban tan adelantados como para tener un cohete con tanta fuerza. El mismo fabricante lo dijo, ¿no? ¿Por qué no volvieron? Esa es otra cosa. No hace mucho vi un documental y le preguntaron eso mismo. Un reportero le pregunta a uno de los directores de la NASA, ¿por qué no volvieron a la Luna? ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Y por qué no vuelven ahora? Y le caen en la boca a todo el mundo. No, es que esa tecnología que usamos la perdimos. ¿Cómo que la perdieron? Sí, teníamos eso y no sé qué pasó, algo pasó y se perdió y no lo pudimos recuperar. O sea, pura excusa. ¿Entiendes? ¿Cómo que perdieron la...
O sea, muy raro todo, ¿no? O sea, hay dudas de que realmente eso sucedió, ¿no? Prabhupada dijo, a lo mejor fueron a Rahu, porque Rahu está cerca de la luna. Cuando ocurre eclipse, Rahu cubre la luna y crea el eclipse, ¿no? Aunque Rahu no es un planeta visible, no lo vas a ver con el telescopio, es un planeta fantasmal. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lo explica muy bien en el libro que escribió, comentarios sobre el Surya Siddhanta. Ahí lo explica que es como la cola de la luna, Rahu. Él da una explicación científica y él concuerda con la astronomía moderna sobre la distancia entre la luna y la tierra, ¿no? Él explica todo eso, que son como 93 millones de millas o kilómetros, no sé, algo así. No sé si las cifras que estoy diciendo son precisas, pero para tener una idea, ¿no? No soy muy inclinado a estudiar astronomía ni física, me gusta más filosofía y pasatiempos. Es que eso es cierto lo que dice Maharaj, que la luna real está más lejos, pero cuando creemos que está ahí la luna, generalmente es rápido. No, mira, en nuestro movimiento hubo un devoto que era un científico, se llama Sariputta Das, y uno de sus libros le explica eso, porque Prabhupada dijo algo que es controversial, dijo que la luna está más lejos que el sol, pero en realidad, si tú lo ves, no está más lejos que el sol, o sea, hablando de un cierto punto de vista. Entonces él lo explicó de otra manera para no desacreditar a Prabhupada, pero tampoco para desacreditar a los científicos. Y él dijo que es desde un cierto ángulo, ¿no? Parece que estuviera más lejos. Él lo explicó una terminología científica que no recuerdo ahora, pero él, o sea... Dando pensar que no sé si es un gráfico, o sea, por ejemplo, desde lo vertical es más alto, más lejos, desde lo horizontal es más cerca. Sí, algo así. Entonces, es complejo el asunto, no es fácil. Por eso yo no meto mucho en los temas de astronomía, porque no soy científico, pues, en ese aspecto, soy un científico espiritual. Bueno, trato de ser un científico espiritual. Entonces, pero todo el propósito de la creación del universo es darle la oportunidad a las almas condicionadas de liberarse del mundo material y volver a su estado natural original, que es sirviente de Cristo. Esa es toda la idea, pues, ¿no? Y entender el universo es parte importante porque así entendemos por qué estamos aquí, dónde estamos, ¿no? Es importante. Sino porque el Bhagavatam habla tanto de esos temas, ¿no? O sea, Maharaj Parishito tenía 7 días. ¿Qué necesidad tenía de escuchar todo, ¿no? Sobre el universo y todo eso? ¿Ah? Porque no era solo para él, era para toda la humanidad. El conocimiento del Bhagavatam. Se tenía que incluir todo, ¿no? Claro, culminó, por supuesto, en los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, que es la parte más confidencial, ¿no? Del Srimad Bhagavatam, ¿no? Bueno, entonces preguntas, comentarios, saludos. Kodanitai manda saludos. ¿Sí? Kodanitai manda saludos. Reverencias Maharaj, por favor acepte mis humildes reverencias. Haribol. Elisa Sánchez Álvarez también manda sus saludos, sus reverencias. Con el señor Shiva, que empezó a crear, pero no era realmente lo que Brahma quería, y le dijo, o sea, como que Brahma tuvo que modular a su hijo también. Sí. Tienes que hacer. Entonces, esa parte social, porque, por ejemplo, Brahma le dio las esposas, Brahma le dio
los lugares donde iban a vivir, como es, todo eso es como algo social, ¿no? De Sí, cierta sí. manera. Entonces, ¿cómo entender esa parte aplicada hacia nosotros? Porque, por ejemplo, ahorita, para empezar, no se sigue mucho a los padres, cada quien hace como que su vida. Bueno, es que es diferente contexto cultural, ¿no? O sea, en la cultura tradicional de la India, hasta el día de hoy, los padres intervienen en la elección de la esposa o el esposo, ¿no? De sus hijos, porque ellos quieren ver que venga de una buena familia, ¿no? Una familia respetable, una familia pues moral, etcétera, ¿no? Y hacen sus cartas astrológicas con un buen astrólogo para estar seguros que son compatibles. Toda una cosa que la estudian científicamente, ¿no? ¿Me explico? Y se le enseña a los hijos a aceptar pues la instrucción de los padres. Por ejemplo, cuando Prabhupada se casó, su padre le eligió la esposa y Prabhupada no estaba muy contento con la esposa, estaba buscando hacer con un amigo otro arreglo para tener una segunda esposa que le guste más. Pero el papá de Prabhupada se enteró, Gormohan, de él y le habló, le dijo: querido hijo, es bueno que no te guste tanto tu esposa, porque la hora de renunciar va a ser más fácil. Y Prabhupada aceptó la instrucción de su padre y decidió no buscar otra esposa más, porque en esa época era como normal tener más de una esposa. O sea, socialmente en la India era aceptado, ¿no? Hoy en día no tanto, eso no se practica ya, ¿no? O sea, los conceptos sociales, culturales cambian con el lugar, los tiempos, etcétera, ¿no? ¿Me explico? Y el rechazo que los kumaras hicieron, ¿cómo se puede entender? De no, o sea, ahí dice que fue para algo superior. Sí, porque querían buscar la autorrealización, o sea, ¿me explico? La razón superior es que ellos querían, entendieron pues el propósito de su vida como buscar realizarse espiritualmente. Entonces, para ellos era mejor llegar a eso siendo brahmacharis, ¿no? ¿Me explico? Y Prabhupada explica algo muy interesante en la historia del elefante Gajendra, ¿no? Prabhupada dice que Gajendra se debilitó mientras luchaba con el cocodrilo porque estaba fuera de su elemento, estaba en el agua. El cocodrilo, como estaba en su elemento, se volvió más fuerte y lo pudo derrotar. Entonces Prabhupada explica ahí que cada persona debe aceptar la orden donde se sienta más fuerte, ¿no? Quizás para algunos es mejor brahmachari, quizás para otros es grihasta. ¿Me explico? O sea, no todo el mundo tiene la misma naturaleza. Entonces los kumaras tenían esa naturaleza de renuncia desde pequeños. Entonces para ellos era como algo natural no querer casarse. Pero quizás para otros casarse los puede ayudar más bien en su vida espiritual. O sea, depende de la naturaleza de cada quien, ¿no? Entonces, pero lo importante es no hacer nada artificialmente. Ese es el punto. A eso se refería Prabhupada cuando le dijo al Señor: no se vuelva papá soltero. O sea, no haga. Lo mejor para la vida espiritual es ser célibe, ¿verdad? Pero no lo hagas artificialmente. Si lo puedes hacer bien, y si no, bueno, acepta honestamente que tienes que ir por un proceso gradual, ¿no? Entonces, yo me acuerdo al comienzo del movimiento, el presidente del templo hacía el papel de papá y le decía al devoto: mira, tú te casas con esta devota. O a la devota: tú te casas con este devoto. Hacían eso al comienzo del movimiento. A veces funcionaba, a veces no. Y después de un tiempo ya no lo dejaron, no lo hicieron. Incluso Prabhupada al comienzo del movimiento intervino en el matrimonio de sus discípulos. Pero después se desilusionó porque muchos matrimonios fracasaron y Prabhupada dijo: no me metan más en esos asuntos. Ustedes decidan sus cosas, ¿no? Vio que los occidentales no eran muy estables, ¿no?, en su matrimonio,
después de un tiempo se separaban, se dejaban, ¿no? Entonces Prabhupada dijo, no quiero participar más. Pero Prabhupada al comienzo él mismo hacía la ceremonia de matrimonio de sus discípulos y recibió críticas de sus hermanos espirituales, siendo un sannyasita haciendo ceremonia de matrimonio. Pero Prabhupada lo tenía que hacer porque no había más nadie que lo hiciera. ¿No? Y lo hacía para ayudarlos espiritualmente. ¿No? Y Prabhupada dijo, después de todo, en el mundo material, el hombre necesita de la mujer necesita del hombre. Entonces que se casen y vivan pacíficamente en conciencia de Krishna. Eso es para la gran mayoría. Los kumaras son una excepción, ¿no? Que decidieron permanecer como niños, porque como niños nadie le va a proponer matrimonio. ¿No? Es culturalmente influencia mucho, porque por ejemplo el divorcio en la India es 1%, y en México es como el 20%. ¿De qué? De porcentaje de matrimonios que se divorcian. O sea, el 1% en la India se divorcian y en México el 20% se De divorcia. matrimonios. ¿Y por qué se divorcian? Porque no tienen la cultura desde pequeños, ¿no? De ser fiel a su pareja, me explico, de ser moral, para tener una, ¿no? Ser moral, ser religioso, es parte de eso, ¿no? Pero hoy en día, como hay tanta propaganda, ¿no? Disfruta, no importa lo que sea, la consecuencia, dale rienda suelta a tu sentido, ¿no? Y entonces cuando hay engaño en el matrimonio, pues eso acaba el matrimonio, así de simple. Eso. Es la causa principal, ¿no? La infidelidad en el matrimonio es la causa principal de los divorcios, ¿no? Hay una pregunta de Rey Basurto que la acaba de poner. Respetado Maharaj, hace algunas décadas estuve estudiando cómo la teosofía replica la teogonía con base en los libros sagrados más antiguos de la India. Ahora escucho de budistas y no budistas que es una completa mentira. ¿Es cierto esta aseveración? Muchas gracias, maestro. Hare Krishna. Prabhupada dijo que la teosofía era una especulación. O sea, la Madame Blavatsky fue a la India y investigó esto y creó su propia filosofía, ¿no? Entonces es especulación, ¿no? Cada quien saca su teoría y consigue seguidores y ya se acepta como autoridad. Pero los seguidores de los Vedas no aceptan esas nuevas teorías si no están basadas en las enseñanzas de los mismos Vedas, ¿no? Srila Bhaktivinoda Thakur dijo algo muy interesante. Dijo, todas las religiones o son progresiones hacia el Vaishnavismo o son desviaciones del Vaishnavismo, ¿no? Entonces, no tenemos que escuchar a los especuladores, mejor leer los libros de Srila Prabhupada, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, y ahí va a encontrar todo el conocimiento que necesita. Ahí está incluido metafísica, todo, no le falta nada. No es necesario ir a estudiar metafísica con otros libros o teosofía, todo eso es pérdida de tiempo. Porque los mismos Vedas dicen que si al final de cuentas, cualquier actividad que realices, si no al fin de cuentas no te despierta la atracción por escuchar acerca de, ¿no? Ahí en Chile tengo un aspirante discípulo, Bhaktajuan, que es miembro del grupo de teosofía y todavía sigue allí. Pero él, claro, la tiene muy clara, ¿no? Pero él arregló para que yo diera una conferencia en el Centro de Teosofía de Santiago, en Chile.
Y varios se llevaron el Bhagavad Gita y todo. Entonces, hablar del alma, o sea, ellos lo que les interesa es conocimiento, puro conocimiento. No entienden la importancia del bhakti, solamente jnana, ¿no? Entonces, pero jnana y vairagya, renunciación, si no conducen al bhakti, son inútiles. Tienen que culminar en el bhakti, en desarrollar devoción por Dios. Entonces, bueno, tenemos que ser expertos de cómo presentar la conciencia de Krishna a todas esas personas, de manera que, ¿no?, sea atractivo y convincente. Bueno, muchas gracias a todos por venir a escuchar la clase de Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada.